Buenas tardes muchachos. A partir de hoy les voy a estar mandando unas tutorías como refuerzo a lo que ustedes deben de estudiar, pero también por su cuenta, resolviéndoles algunos problemas alusivos a los temas que ustedes están desarrollando. Bien, la materia se llama geometría analítica. La geometría analítica realmente son problemas que tienen dos soluciones. Una solución geométrica o gráfica y la otra es la solución analítica o usando fórmulas. Fue René Descartes, el padre de la geometría analítica, quien introdujo este sistema, que es un sistema de ejes coordenados. También se llama sistema de ejes rectangulares, porque forman ángulos de 90 grados. También se llama sistema de ejes cartesianos, en honor precisamente a René Descartes. Bueno, el nombre es lo de menos. Lo que ustedes deben saber es que tenemos un sistema de ejes de coordenadas que tiene un eje horizontal que es llamado el eje de las X o de las abscisas y un eje vertical que es llamado el eje de las Y o las ordenadas. Recuerden que el eje de las abscisas hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Recuerden que el eje de las ordenadas hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y este sistema de ejes coordenados dividen al plano en general en 4 regiones, que se enumeran en sentido contrario a la manecilla de reloj: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Todo esto ya lo vieron ustedes en los temas anteriores. Yo voy a partir de aquí, suponiendo que ustedes ya repasaron todo eso, porque de aquí comienza la importancia de resolver problemas. Entonces, siempre hay que llevar un orden cuando resolvamos problemas. Siempre hay que llevar un orden. Yo les aconsejo primero que lean bien el problema. Aquí dice: halla la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son A menos 6,3 y B 2,3 menos 3. Recuerden que un punto está dado por un paraordenado, donde el primer valor siempre es el valor de la abscisa y el segundo valor es siempre el valor de las ordenadas. Yo les aconsejo primero siempre llevar un orden, que tengan un orden para que no se confundan, y sacamos primero nuestros datos del problema que nos han dado. Nos dieron dos puntos: el punto A, cuyas coordenadas son menos 6,3, y el punto B, cuyas coordenadas son 2, menos 3. Bien, recordemos. Del punto A, el primer valor siempre es la abscisa. Yo voy a hallar la distancia que hay de A a B o la distancia que hay de B a A. Al final de cuentas es la misma distancia, no importa en qué sentido lo recorramos. Entonces, para el punto A le voy a llamar el origen. Entonces, el primer valor siempre es abscisa, que va a ser, en este caso, le voy a decir que es X1. Y el segundo valor es la ordenada, en este caso va a ser Y1. Para el punto B, el primer valor siempre es abscisa, en este caso va a ser el extremo X2. Y Y siempre la ordenada, que va a ser el extremo de la ordenada Y2. Bien, eso es para facilitar los trazos. Ustedes ya deben haber aprendido a localizar puntos en el plano. Yo les voy a explicar una forma muy sencilla de localizarlo. Por ejemplo, voy a localizar el punto A. Primero trazo la abscisa, en este caso es menos 6. Fíjense que voy a hacer menos 6. Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aquí estoy. Ya tracé la abscisa, que es X igual a ¿qué? A menos 6. Y la ordenada vale 3. A partir de donde terminé con la abscisa, trazo la ordenada, que son 3. Como es positivo, es hacia arriba. 1, 2 y 3. Ahí va a estar el punto. Esta es una forma muy fácil de localizar el punto. Pero si no, ahí contaron la abscisa menos 6. 1, 2, 3, menos 6. Y la ordenada 3. Cuento sobre la ordenada 1, 2 y 3. Aquí está el punto. Si yo trazo una paralela a partir del punto 3 hacia el eje X y una paralela hacia el eje Y, esos son los puntos que son las coordenadas del punto que acabo de hacer.
Con toda intención estoy poniendo la abscisa, siempre la pongo con rojo. Este es x igual a 6. Aquí también mide exactamente 6, es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Menos 6 a la izquierda, perdón, es negativo, es negativo. Y y 3, esto es igual a y. Y 1, 2 y 3. Pero es exactamente lo mismo aquí, 1, 2 y 3. Y vale ¿cuánto? 3. Ahí está el punto. Este es el punto A, cuyas coordenadas son menos 6,3. Vayamos con el punto B. Lo mismo, primero la abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa? 2. Es positivo, entonces cuento 2 hacia la derecha, 1 y 2. Aquí estoy. X es igual a ¿qué? A 2. Y Y es 3 negativo, Y es hacia abajo. Donde terminé aquí cuento 1, 2 y 3. Aquí va a quedar el punto. Si no lo entendieron así, contamos de nuevo. X igual a 2, 1, 2. Y igual a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está. Si trazo paralelas, ¿sí? Este sería el valor de X con rojo. Este sería el valor de Y. Entonces, X es igual a 2, que es lo mismo que tengo aquí, 2. Y vale aquí, ¿cuánto? Menos 3 hacia abajo. Aquí, ¿cuánto va a valer también? Y va a ser igual a ¿qué? Con azul. Y va a ser igual a menos 3. Ya localicé los dos puntos. Este es el punto B, cuyas coordenadas son 2, menos 3. Muy bien. Si ahora nosotros unimos esos dos puntos, lo que tengo es un segmento. Y un segmento puede ser medido. En este caso, tenemos una longitud que nosotros le vamos a llamar a partir de ahorita distancia. Distancia que la estamos dando con la letra D minúscula. Esta es la distancia. ¿De qué distancia estamos hablando? La distancia que va desde el punto A al punto B. Entonces se le pone distancia del punto A al punto B. Esto se lee distancia del punto A al punto B. Fíjense cómo las letras A y B son muy pequeñitas. Nada más es para denominar lo que estoy hallando. Bien, yo les dije que estamos en geometría analítica y esto tiene solución gráfica y solución analítica. Vamos a hallar la solución gráfica. Yo preparé esto que es una regla de papel. Corté una hoja de la misma libreta porque mi unidad es el tamaño de un cuadrito. Esta es mi unidad, que es la misma que tengo aquí. Si yo hubiese medido en el eje X centímetros, ¿sí? Y en el eje Y centímetros, la figura y la respuesta es exactamente la misma. Quizás un poco más grande, pero es la misma figura. Quizás aumentada en tamaño. Es otra escala. Entonces, por eso siempre se debe medir con la misma unidad. Entonces, comprobamos y vamos a medir. Medimos del punto A hacia el punto B con mi regla de papel. Ustedes tienen que construir también su propia regla de papel. O si quieren trabajar siempre en centímetros, pues usarán sus escuadras normalmente. Y contamos de A, que hay 1, 2, comenzando con el 0, 8, 9, 9 y 10. La distancia vale ¿cuánto? 10. Eso es lo que me dio mi respuesta, ¿qué? Geométrica. No he hecho ninguna operación, solo puros trazos. De ahí el nombre de geometría analítica. He hecho la respuesta geométrica. Vayamos ahora a hacer la respuesta analítica. Para hacer la respuesta analítica debemos de usar fórmulas, procedimientos, operaciones y llegamos a un resultado. Bueno, para ello vamos a usar la fórmula que ustedes también ya debieron haber estudiado. Y tenemos nuestra fórmula que ustedes debieron haber estudiado y se la deben saber. Y saben que la fórmula de distancia de un punto A a un punto B o cualquier
según el caso, va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que es abscisa del extremo, menos x1, que es abscisa del origen, más y2, que es ordinada del extremo, menos y1, que es ordenada del origen. Esta es mi fórmula de distancia. Entonces procedemos a hacer la sustitución. Sustituyendo tenemos, y vamos a hacer la sustitución. Atención, por favor, la distancia de A a B va a ser igual a la raíz de, mucha atención, x2. Aquí desde el principio les dije que A es el origen, por lo tanto el primer valor siempre es abscisa y será x1, y B es el extremo, el primer valor siempre es abscisa y será x2. A es el primer valor o el origen, la ordenada es y1, 3, y de B ese es y2. Vamos a sustituirlo en nuestra fórmula. Entonces va a quedar x2, que vale ¿cuánto? 2. Mucha atención, hay que respetar los signos. Menos, por la fórmula, lo que valga y1, pero y1 vale ¿qué? Menos 6. Entonces por fórmula va a quedar menos, pero y1, x1 vale menos 6. Lo pongo entre paréntesis porque es negativo. Cierro el otro paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Se entendió? Mucha atención. Ahora me voy con y. Y2 es el extremo. ¿Cuánto vale y2? Vale ¿cuánto? Menos. Y2 vale menos 3. Pongo menos 3. Por fórmula, que es una diferencia, pongo menos lo que valga y1. Pero ¿cuánto vale y1? Y1 vale ¿qué? 3. No tengo necesidad de ponerlo entre paréntesis. 3. Y todo esto lo elevo al cuadrado. Ya hicimos la sustitución. Ahora hagamos las operaciones correspondientes. Hacemos las operaciones. Y nos va a quedar que la distancia de A a B va a ser igual a la raíz de, aquí tenemos 2, pero el paréntesis de menos 6 está afectado por el menos de la diferencia de la fórmula, entonces me queda que menos por menos se convierte en más 6 todo elevado al cuadrado. Ahora aquí tenemos menos 3, menos 3. No es multiplicación. Error muy común en los alumnos, decir que menos por menos es más. Efectivamente, menos por menos es más, pero aquí no es por. Si ustedes se oyen y se escuchan, leerían esto. Menos 3, no dijeron por. Entonces es una suma algebraica. Y en el álgebra, signos iguales se suman y da el mismo signo. Entonces, menos 3 se suman, que da 6, y el mismo signo es negativo, elevado al cuadrado. Seguimos haciendo operaciones, me voy por aquí, vamos a hacerlo por acá, y tendríamos que 2 más 6 me da ¿cuánto? 8, sería 8 elevado al cuadrado, más menos 6 al cuadrado. Mucha atención, voy a hacer una ventanita de por aquí de esta operación. Menos 6 elevado al cuadrado es igual a menos 6 por menos 6. Aquí sí es por, porque está entre paréntesis. Aquí era suma porque no está entre paréntesis, no están separados por dos paréntesis. Entonces aquí sí es, aquí se lee menos 3 es suma. Aquí se lee menos 6 por menos 6 es multiplicación. Entonces, menos por menos aquí sí me da más. Y 6 por 6 me da ¿qué? 36. Por lo tanto, menos 6 al cuadrado da más 36. Entonces, me va a quedar igual a 8 al cuadrado me da 64 más 36. Esto me da igual a la raíz de ¿qué? 64 más 36 me da 100. Y la raíz de 100 me da 10. 10 unidades o 10 cuadritos. Vamos a ponerle U de unidades.
10 unidades, 10 cuadritos. Y comprobamos, y aquí tenemos la respuesta analítica. Esta fue mi respuesta gráfica y esta es mi respuesta analítica. Por eso la materia se llama geometría, trazos geométricos, analítica, procedimiento analítico. De ahí el nombre de geometría analítica. Por eso en nuestros problemas siempre hay que construir y obtener una respuesta geométrica y una respuesta analítica. Entonces, eso es geometría analítica. 3. Bien, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo para que quede más claro este tema. El ejemplo 2 dice, dado los puntos A de coordenadas menos 2,7, B de coordenadas 2, menos 3 y C de coordenadas 5,4, que determina los vértices de un triángulo. Sabemos que 3 puntos me determinan un triángulo. Bien, vamos a trazar este triángulo. Me preguntan, inciso A, halla su perímetro. ¿Qué es el perímetro de una figura, de un polígono? Es la suma de sus lados. Demuestra que es un, inciso B, demuestra que es un triángulo isósceles. Recuerden que los triángulos según sus lados pueden ser, si sus lados son iguales, es un triángulo equilátero. Si tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Y si sus tres lados son desiguales, es un triángulo escaleno. En este caso me piden que demostremos que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, debe suceder que dos de sus lados deben ser iguales. Y obviamente me piden también la solución gráfica, que es por donde vamos a comenzar. Primero por la solución gráfica. Comencemos. Vamos a graficar los puntos. Entonces tenemos el punto A de abscisa menos 2 hacia aquí, y de ordenada 7 positiva. Entonces de abscisa menos 2 y a partir de aquí mido 7 hacia arriba. 2, 4, 6, 7. Este es el punto. Este es el punto que tiene menos 2 de abscisa y 7 de ordenada. Aquí está. Si quieren trazar el rectángulo lo pueden trazar, pero ahí está. Este es el punto A. Repito que tiene menos 2 de abscisa y positivas tiene 7 de ordenada. Vayamos al punto B. Tiene 2 de abscisa. Como es positivo, es hacia la derecha. 1 y 2. Y menos 3 de ordenada. A partir de aquí cuento 3, pero como es negativa va hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está el punto B. Este es el punto B que tiene 2 unidades de abscisa y menos 3 de ordenada. Y el punto C, que sería 5 de abscisa. 1, 2, 3, 4, 5 de abscisa y positiva, por eso lo tracé a la derecha. Y 4 de ordenada positiva, la trazamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Aquí va hasta el punto. Este es el punto C, que tiene 5 positiva de abscisa y 4 positiva de ordenada. Ya tengo los 3 puntos. Si uno los 3 puntos me determina en una figura geométrica que precisamente tendría 3 lados, entonces estaríamos hablando de un triángulo. De un triángulo. Aquí tenemos el triángulo. Muy bien. Ya. Ahora, aquí tendríamos 3 distancias. Esta sería la distancia que va del punto A al punto B. Esta sería la distancia que va del punto B al punto C. Y esta sería la distancia que va del punto C al punto A o del punto A al punto C, que sería exactamente lo mismo.
Pero siguiendo el orden alfabético, vamos a ponerlo de A a C, que es lo mismo. Entonces ahí tengo 3 distancias. Para hallar el perímetro, ¿qué es lo que tengo que hacer? El perímetro está dado con la letra P mayúscula y va a ser igual a ¿qué? A la suma de sus lados. O sea, lo que me dé la distancia que hay de A a B más la distancia que hay de B a C más la distancia que hay de A a C. Si hay esas 3 distancias y efectúo su suma, ya tengo su perímetro. Demuestra que es un triángulo isósceles. Debe suceder que de esos 3 lados, 2 deben ser exactamente iguales. Bien, ahora yo eso lo puedo resolver gráficamente. Ya tracé mis puntos. Vamos a calcular lo que valen sus lados. El lado AB voy con mi regla de papel. Va a ser muy aproximado, puede variar tantito a la hora que lo hagamos analíticamente, va a variar tantito. Aquí veo que me da un poquito menos de 11. Vamos a ponerle que me dé como 10.8 más o menos. Este sí es un tanteo. Este sería como 10.8. Mido este. Me da un poquito menos de 8, vamos a poner que sea como 8, no me va a dar 8 exactamente, ¿no? Y mido este, y también veo que me da un poquito menos de 8. Vamos a ponerle como 7.7 a ambos, para no ponerle 8. El valor real y exacto me lo va a dar el procedimiento analítico. Pero aquí de cajón estoy viendo que estos dos lados son iguales, me van a dar iguales. Entonces, como estos dos lados son iguales, el triángulo sí me va a hacer ¿qué? Sí va a ser ¿qué? Isósceles. Si hago la suma de estos 3 lados, 7.7 más 7.7 más 10.8, ya tendría el perímetro. Entonces, esta es mi solución gráfica muy aproximada. Vamos ahora a hacer la solución analítica. Nuestra fórmula ya la conocemos. Nuestra fórmula de distancia es abscisa del extremo x2 menos abscisa del origen x1 elevado al cuadrado más ordenada del extremo y2 menos ordenada del origen y1 elevado al cuadrado. Esa es mi fórmula. Entonces, ¿cuántas distancias voy a hallar? Voy a hallar 3 distancias. Vamos a comenzar con la distancia que hay de A a B. Vamos a hallar la distancia que hay de A a B. Entonces, A es menos 2,7 y B es 2, menos 3. Para estos puntos, A lo voy a tomar como origen, este sería x1 y este sería x2. A, este sería y1 y este sería y2. Así los voy a sustituir. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque ya no estoy detallando como el ejemplo anterior. Entonces nada más sustituyendo. Estos valores los vamos a sustituir. Sustituyendo. Entonces tenemos que la distancia de A a B, que es la que estoy calculando ahorita, va a ser igual a x2, que vale ¿cuánto? x2 que vale 2, menos x1 que vale ¿cuánto? x1 que vale menos 2, entonces sería menos, paréntesis, menos 2, vuelvo a cerrar paréntesis y elevo al cuadrado. Más y2 que sería menos 3, menos y1 que sería ¿qué? 7, ya no pongo paréntesis y lo elevo al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la raíz de
menos, aquí se está multiplicando el paréntesis, menos por menos que más. Y 2 más 2 me va a dar 4 elevado al cuadrado. Más menos 3 menos 7 es una suma, no se está multiplicando. Menos 3 menos 7, signos iguales se suman y me da el mismo signo. Entonces menos 3 menos 7 se suman, me da ¿cuánto? 10. El mismo signo sería ¿qué? Negativo, elevado al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 4 al cuadrado me da 16. Y como vimos anteriormente, cualquier número elevado al cuadrado da positivo. Menos 10 por menos 10 me va a dar 100 positivo. 100 menos 10 me va a dar 100 positivo, porque al elevar al cuadrado menos por menos me da más. Entonces aquí me va a quedar la raíz de 116 más 100, 116. Bien, ahí me la raíz de 116. Esta es la distancia que hay de A a B. La distancia que hay de A a B. Muy bien, ahorita me dan el resultado de la raíz de 116. Ahora vamos a hallar la distancia para 10.77. Da 10.77. La distancia de A a B. Ya tenemos la distancia de A a B, 10.77. Esta da 10.77. Nosotros habíamos puesto 10.8. Vean qué pegadito está. Fallamos nada más por 3 décimas, centésimas, por 3 centésimas. Entonces se puede decir que estaba bien nuestro cálculo, muy aproximado. Ya tenemos este dato. Ahora, para hallar, vamos a hallar la distancia que hay de B a C. De B a C. Para hallar la distancia que hay de B a C. Ahí tenemos también de B a C. ¿Cuánto vale B? B vale, entonces, B, sus coordenadas son 2, menos 3. Y C, sus coordenadas son 5,4. Entonces recordemos que para sustituir en nuestra fórmula, B es el origen, entonces sería x1, C es el extremo, sería x2. x1, x2. Para Y, B es el origen, sería Y1, C es el extremo, sería ¿qué? Y2. Para sustituirle mi fórmula, porque mi fórmula no cambia, es x2 menos x1. Entonces x1 va a ser la abscisa de B y x2 va a ser la abscisa de C. Y1 la ordenada de B, Y4 la ordenada de C. Entonces sustituimos y nos va a quedar que la distancia de B a C va a ser igual a la raíz de, sustituimos, x2 que vale ¿cuánto? 5, menos x1 que vale ¿cuánto? 2. No pongo paréntesis porque es positivo, 2 elevado al cuadrado, más y2 que vale ¿cuánto? 4, menos y1 que vale ¿cuánto? Menos 3, como es negativo, sí lo tengo que poner entre paréntesis, menos 3, vuelvo a cerrar paréntesis y todo lo elevo al cuadrado. Esto me va a dar 5 menos 2, me queda 3 elevado al cuadrado, más, aquí lo voy a detallar, aquí va a ser 4, ahora es que se está multiplicando menos por menos, más 4 más 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 3 al cuadrado más 4 más 3 me va a dar 7 al cuadrado. Entonces la distancia de B a C va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado me da 9, más 7 al cuadrado me da 7 por 7, 49. Entonces esto va a ser igual a la raíz de
49, 9 más 49 me da 58. Va a ser igual a la raíz de 58. 7.6. Entonces esto me da 7.6 unidades, ya sean cuadritos, centímetros, en las metros, en las unidades que lo hayamos medido. Ya tenemos la segunda respuesta que me da 7.6. Nosotros habíamos puesto 7.7. Vean qué tan aproximado estamos. Ya la respuesta real es de B a C 7.6. Bien, solo para conceptualizar. Para que el triángulo sea isósceles, la distancia que hay de A a C me debe dar o igual a 10.77 para que sean iguales, o igual a 7.6 para que dos de los lados sean iguales. Si eso se cumple, si me da igual a uno de estos dos, entonces el triángulo va a ser isósceles. Si no me da igual, ya sería escaleno, porque sería tres lados desiguales. Entonces ahora vamos para hallar, vamos a poner para hallar la distancia ahora de A a C. Pudo haber sido de C a A, pero es lo mismo, respetando el orden alfabético de A a C. Para hallar la distancia de A a C, el punto A vale, tenemos que el punto A, sus coordenadas son menos 2,7 y el punto C, sus coordenadas son 5,4. Bien, voy a hallar esas distancias. Entonces, si el punto A es origen, sería el punto X1, Y1. Otra forma de explicarlo. Y el punto B sería X2, Y2. Porque la fórmula no cambia, así la voy a sustituir en mi fórmula. Entonces, sustituyendo en la fórmula, la distancia de A a C va a ser igual a X2 menos X1 al cuadrado. X2 que sería ¿qué? 5. Sería 5. Menos X menos X1, pero X1 vale menos 2. Como es negativo, se tiene que poner entre paréntesis. Menos 2. Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más Y2, que sería que 4. Menos Y1, que sería 7. Como está positivo, no hay que meterlo entre paréntesis. 7 elevado al cuadrado. Hacemos operaciones y tenemos menos por menos, porque aquí hay paréntesis, se está multiplicando. Menos por menos me da más. 5 más 2 me va a dar 7 elevado al cuadrado. Más 4 menos 7. Signos contrarios se restan y se pone el signo del mayor. Esta es una resta, no es multiplicación. Entonces, a 7 le quito 4, me queda 3. El signo del mayor es negativo, entonces sería menos 3. Pero elevado al cuadrado, por fórmula. Elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a, desglosándosele paso a paso, y va a ser igual a 7 al cuadrado, menos, más, menos 3 elevado al cuadrado. Lo repetí, pero bueno, no hay problema. Aquí sería igual entonces a 7 al cuadrado me da 49, porque 7 por 7 me da 49. Ahora, menos 3 por menos 3, recuerden que ya lo repasamos. Al elevar menos 3 por menos 3, menos por menos más, se convierte en más 9. Más 9. Me da igual a raíz de 58. Entonces, desde aquí, si lo vemos como raíz, aquí también era raíz de 58. Y aquí me dan la raíz de 58. Que ya haciendo la raíz sería 7.6 unidades. Entonces, ¿qué sucedió? Este vale 7.6. Nosotros habíamos puesto 7.7.
Entonces, ¿qué sucede? Que si es un triángulo isósceles porque tiene dos lados, ¿qué? Iguales. Tiene dos lados iguales. Entonces, ya tenemos para ir dando las respuestas. Entonces, vamos a ir dando las respuestas. Entonces, para el inciso A me piden hallar su perímetro. Hallar su perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? El perímetro es igual a la distancia que hay de A a B más la distancia que hay de B a C más la distancia que hay de A a C. ¿Cuántas nos dieron esas distancias? Nos dieron que el perímetro va a ser igual a la de A a B nos dio 10.77 unidades. La de B a C nos dio 7.6 unidades. Y la de A a C también nos dio 7.6 unidades. ¿Cuánto suma esto? Ese es el perímetro. Ahorita me dan la suma. Ahora, en el inciso B, me decían que yo demuestre que es isósceles. Demostrar que es un triángulo. 25.97. Que es un triángulo isósceles. Que es un triángulo isósceles. Me dicen que la respuesta es 25.97. 25.97 unidades. Esto es su perímetro. Este es su perímetro, la suma de sus lados. Ahora, yo estoy viendo aquí que si es un triángulo isósceles porque la distancia que hay, es isósceles porque la distancia que hay de B a C es igual a la distancia que hay de A a C. Entonces, aquí vale 7.6 unidades y este también vale 7.6 unidades. Entonces es un triángulo que tiene dos lados iguales. Por lo tanto es isósceles. Vamos a aclararlo más todavía. Como el triángulo tiene dos, voy a poner con número para que resalte, dos lados iguales, es isósceles. Isósceles. Es triángulo isósceles. Ahí está. Y la pregunta C era gráfica, que ya la tenemos aquí, su gráfica correspondiente. Entonces, con ello hemos hecho ya dos ejemplos donde espero que haya quedado muy claro este tema de distancia entre dos puntos.